Con la clase de hoy damos comienzo a la parte práctica de lo que hemos estado aprendiendo acerca de nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar con la realidad práctica de esa identificación con Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Todas las personas somos lo que creemos en nuestro corazón que somos. Cuando se trata de un hijo de Dios, lo que el Hijo de Dios crea acerca de sí mismo está determinado por algunos factores, entre los que podríamos citar su cuna, sus oportunidades, la sociedad que lo circunda, otros factores varios y, lógicamente, la palabra de Dios. En la medida que usted, como hijo de Dios que es, haga de la palabra su centro de referencia, será la medida en la que usted crea de usted lo que Dios cree de usted. No pretendo hacer un juego de palabras. Quiero presentar una profunda verdad para que entendamos que nosotros sabremos quiénes somos en la medida que le permitamos a la palabra de Dios decirnos quiénes somos. Así que lo que usted crea de usted marcará a fuego que usted crea en usted, que confíe en usted. Entonces hará las obras que Cristo hizo y mayores aún. Por eso justamente es que vamos a la palabra de Dios para ver quiénes somos en Cristo y actuamos en concordancia. Nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo es monumental. Para repasar los conceptos, identificarse es reconocerse en el otro y es además la facultad que nos permite considerar al otro como igual a nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 4 leemos: el cual quiere, Dios es el cual, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Si esto es así, y de hecho lo es porque lo dice la palabra de Dios, así que esto es así, entonces el Padre debió haber provisto en Jesús todo lo necesario para que esta porción de su voluntad se pueda cumplir. Así que todo lo que necesitamos, nuestro Dios lo ha provisto en nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Adán, el primer hombre, transgredió el mandamiento de Dios a sabiendas y conscientemente. La Biblia dice que Eva fue engañada, pero él supo lo que hacía. El Espíritu de Dios es vida y el Espíritu de Dios estaba sobre Adán, bajo condición. Cuando Adán violó el mandamiento de Dios, Dios le retiró su espíritu de sobre él. A eso la Biblia lo llama muerte, ya que toda ausencia de vida es muerte. Adán pasó de la potestad de Dios a la de Satanás. Hablo así, para abajo, pum. De la de Dios a la de Satanás. Por eso la palabra de Dios dice que en Adán todos morimos. Romanos capítulo 5. Romanos 5. En el versículo 14, que es donde vamos a comenzar este registro, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, es decir, todos nosotros, el cual es figura del que había de venir. Se refiere a Jesucristo, que ya vino. Es importante saber y recalcar en cuanto a quienes no pecamos a la manera de la transgresión de Adán, que la de él fue desobediencia voluntaria y a sabiendas de un mandamiento de Dios. Versículo 15. Pero el don de vida eterna, no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno, se refiere a Adán, murieron los muchos, nosotros incluidos, abundaron mucho más para los muchos, es decir, para nosotros, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, permítanme decir, de otro hombre, de Jesucristo. Fíjense el énfasis que hace en que Jesucristo era un hombre pecó, un hombre nos salvó. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, fíjate lo que dice, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. De nuevo, habla de nosotros. Mucho más, dice. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ya sabemos que ese hombre era Adán y los muchos somos nosotros. Así también por la obediencia de uno, ¿uno qué? Un hombre, ¿te das cuenta? Un hombre. Los muchos, es decir nosotros, serán constituidos lo que nosotros somos hoy, justos. En Adán todos perdimos, en Cristo todos ganamos, pero en mayor proporción. En el versículo 17, pero dice mucho más, reinarán en vida. Ese haber ganado llega a ser un beneficio práctico y tangible para aquellos que se lo apropian por creencia y confesión. Jesús estaba humanamente identificado con Adán y nosotros estamos humanamente identificados con Adán y con Jesús. Eso es así, pues Adán, Jesús y nosotros, todos somos miembros de la raza humana. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. 1 Corintios 15. Versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Fíjate qué promesa tenemos. Tan cierto es una cosa que hemos muerto en Adán, como la otra que seremos vivificados en el futuro. Por lo tanto, siendo que vamos a ser vivificados, no actuemos como momificados en el presente. Sirvámoslo a Dios, sirvámoslo a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 45 del mismo 1 Corintios 15. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán o postrer hombre, espíritu, no puede ser postrer hombre porque estamos nosotros. Era el postrer Adán, un hombre como nosotros, espíritu vivificante. Romanos capítulo 5. Adán transgredió y causó que el espíritu le fuera removido a lo que, como vimos anteriormente, la Biblia llama muerte. Jesucristo fue quien regresó el derecho al hombre a que tuviera Espíritu Santo y tenga vida. En Efesios 2.1, que no vamos a ir ahora, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No se refiere a la muerte física, sino a la ausencia de espíritu. Haber recibido ese espíritu es igual a haber recibido una vida que, de no ser que Jesús ofreció la suya, jamás nosotros hubiésemos tenido. Lo que nos habilita a esa vida espiritual es nuestra inmensa identificación con Jesús. Primero, tenemos que aprender cómo es que Él fue identificado con nosotros, lo cual verdaderamente hemos visto ampliamente. Y entonces tenemos que identificarnos con Él a tal punto que caminamos día tras día, momento a momento, con ese entendimiento.
Estar en Cristo es caminar en la luz de la redención que Él ha logrado para todos nosotros. Es caminar a sabiendas que Él es el fin de la ley y caminar firmemente en la luz de su señorío en nuestras vidas. De esa manera caminaremos en los beneficios que Jesucristo hizo disponible para nosotros. No hay otra manera. Romanos 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, se refiere a la fe de Jesucristo, que es la que nos justificó, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como hijos de Dios renacidos de su simiente incorruptible, somos justificados. Nos paramos delante de Dios justos, tan justos como justo fue el mismo Jesucristo. Esto tenemos no porque lo hayamos hecho nosotros en cuanto a los trabajos de la ley o en rigor en cuanto a ningún trabajo, sino por lo que Jesucristo ha logrado por nosotros y que nosotros nos lo apropiamos por creencia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate que dice que por Él estamos y dice más aún, nos ha sido hecho. Dios nos lo hizo mediante la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Fue el sacrificio de su vida mediante el cual nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas cosas maravillosas que nosotros no logramos. Nosotros debemos andar en esas cosas maravillosas, en esas realidades, en esas nuevas realidades del nuevo nacimiento. 2 Corintios 5, seguimos en Corintios un ratito más, vamos a la segunda, capítulo 5. En el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, se refiere al Señor Jesucristo, no es que no conoció porque no vio pecado alrededor de Él, quiere decir que no lo conoció en Él, porque Él por su propia voluntad no pecó para no ofender a su Padre. Por nosotros lo hizo pecado, Dios lo hizo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestro Señor era un hombre, un ser humano igual que todos nosotros, pero nunca pecó. Jesús no estuvo colgado en el madero por sus pecados, pues lógicamente no cometió ninguno, sino que estuvo colgado por los nuestros. Entonces, en cuanto al pecado, también Dios lo identificó con nosotros. Debido a esa identificación, llegó a ser como somos nosotros para que podamos llegar a ser como Él es. Hay otra versión que tradujo este versículo que acabamos de leer de otra manera. Presten atención a lo que dice. Miren, a aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. Mira qué lindo, fíjate vos, Dios lo identificó con el pecado y lo hizo en nuestro favor. Fue el trabajo completo de Jesús que logró que todo esto estuviera disponible a nosotros, los hijos de Dios, no nuestros propios trabajos. Fue por pura gracia, no hubo nada que nosotros debiéramos o tuviéramos que hacer si es que hubiésemos podido. Vamos hacia arriba, al versículo 18, 2 Corintios 5, 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Acá está escrito que estamos reconciliados con Dios y en su inmensa gracia añade que tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación. Estos derechos no fueron ganados por nosotros, sino que nos fueron dados por Dios, quien nos ha reconciliado consigo por Cristo, consigo mismo por Cristo, lo que significa por el trabajo de redención completo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos todo el derecho filial, es decir, el derecho de un hijo legal de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Por esto nosotros tenemos ese derecho filial. Es legal que nosotros proclamemos el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creyendo en ese nombre es que la gente renace. Así los reconciliamos. El trabajo finalizado de Cristo es lo que nos da el derecho de hablar la palabra. Eso es posible porque hemos sido primeramente reconciliados con Dios por la entrega de Jesús. Hechos 26, por favor. La medida con la que usted se identifique con su Redentor es la misma medida en la que su vida sea una proclama del reino de Dios y el nombre de su Redentor, Jesús. En Adán todos nacemos espiritualmente muertos y bajo la potestad de Satanás. El llamamiento que le hizo Jesús a Pablo, que vamos a ver en un rato, nos muestra claramente y a viva voz el cambio de potestad que nosotros propiciamos cuando nosotros le llevamos la palabra de Dios a las personas. Mirá lo que dice el 26:18, Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, esto es el llamamiento de Jesús, de Jesucristo a Pablo, para que abra sus ojos. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Cada vez que vos hablás la palabra de Dios a las personas, estás haciendo esto para las personas. Las cambiás de potestad. El trabajo que hizo, es decir, la desobediencia de Adán hizo que pasara de la potestad de Dios a Satanás. Ahora, por el trabajo que hizo el Señor Jesucristo de obediencia, desobediencia lo puso a Él, de la potestad de Dios a Satanás. La obediencia de Jesucristo nos puso a nosotros de la potestad de Satanás a la de Dios. ¿Entendés? Cada vez que vos hablas la palabra y te la creen, una persona que no es renacida y renace del Espíritu de Dios, vos lo cambiaste de potestad. ¿Entendés? En realidad lo cambia nuestro querido Dios. Pero vos al hacerlo estás haciendo tu parte en el negocio de tu Padre, en propiciar este paso de potestad. Dios mío, es increíble. Es como que firmara, la persona rompe el título de propiedad que tenía antes y firma el título de propiedad de Dios. Pasa de una potestad a la otra. Maravilloso. Ahora, nosotros estamos reconciliados con Dios. No importa si nos sentimos reconciliados o no, o si pensamos que la reconciliación que tenemos, la tenemos gracias a nuestros propios trabajos. La Biblia dice que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Lo cierto, recuerden que leímos que todo esto proviene de Dios, que lo leímos ahí en 2 Corintios 5:18. Lo cierto es que si reconozco el trabajo de Dios en Cristo por mí, es que estoy caminando en la revelación de los beneficios redentivos que me fueron hechos disponibles para mi inmenso bien. A mí me conviene creer lo que dice la palabra acerca de mí. A todos nosotros nos conviene creer la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Y en cuanto a estas realidades del nuevo nacimiento, nos conviene a nosotros creer lo que la palabra dice, que a partir del momento que renacimos, dice que nosotros somos. Actuemos como lo que somos, como hijos de Dios. Eso es un andar de fidelidad en Cristo Jesús. Ahora, por favor, consideren, si el Hijo de Dios no puede creer que Cristo haya hecho la redención posible, entonces, ¿cómo podría creer que está sentado en los celestiales? O que tiene el mismo poder que tuvo el Señor Jesucristo y que puede hacer sus obras y aún mayores. ¿Entendés la importancia de despertarte a la realidad de saber quién sos en Cristo Jesús? Es muy importante. Porque nosotros podemos ser y hacer lo que Jesús fue e hizo, gracias a la completa redención que Dios hizo disponible mediante nuestro precioso Señor. Dios lo identificó con nosotros, nos reconoció en Él, y ahora nosotros es que estamos identificados con Él.
reconozcámonos nosotros en Él, creyendo para hacer sus obras y aún mayores. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Una de las grandes lecciones de la vida es que la carne no puede ser salvada o convertida. Carne es carne y espíritu es espíritu. Versículo 17. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera. Tenemos la vieja y la nueva naturaleza batallando en nosotros. Les pregunto, ¿es eso una deficiencia? Sí, claramente lo es. Pero es mucho menos deficiente que no ser renacido. Ojo con esto. Uno no puede lograr caminar fielmente en Cristo Jesús sin primero renacer del Espíritu de Dios y luego ir al conocimiento de la verdad para entender lo que Dios, mediante Jesucristo, nos hizo disponible. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ves? La ley contra la gracia. Nosotros vivimos en la gracia. Nosotros reconocemos el poder de Dios en nuestras vidas. Reconocemos lo que Dios hizo a través de Jesucristo por todos nosotros. Entonces vivimos en concordancia, en línea con eso que estamos aprendiendo, que somos y que podemos hacer directamente de las Escrituras. Colosenses capítulo 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 2. Versículo 11, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Tremenda identificación. Eso es, cuando Jesús fue circuncidado a causa de su identificación con nosotros, hizo que obtuviéramos los privilegios de esa circuncisión. Esa circuncisión nos puso en el redil de Dios. Nosotros traemos esas realidades que provienen de nuestra redención en manifestación cuando nos identificamos con Él en la mente renovada. Si no, no. Ahora el registro continúa diciendo que debido a nuestra identificación con Él, fuimos sepultados en su bautismo. Lógicamente no es literal, porque ninguno de nosotros estaba vivo cuando Él fue bautizado desde ya, sino que eso es parte de nuestra identificación con Él. 12, versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Romanos 10. Nos apropiamos de los beneficios para nosotros mismos, reconociéndonos como identificados en el Señor, con el Señor Jesucristo. Eso significa que ya no tenemos que trabajar para proveernos nuestra propia salvación, sino que tenemos que creer en su trabajo finalizado de salvación. No necesitamos circuncidarnos para formar parte del pueblo de Dios, gracias a Dios. Él pasó la circuncisión en lugar nuestro. No necesitamos morir a fin de sacar la naturaleza vieja y ser levantados de nuevo con la nueva naturaleza. Dios hizo eso por nosotros en Jesús y nos lo apropiamos por creencia. Romanos 10, versículo 4.
Porque el fin de la ley es ¿quién? Para justicia a todo aquel que cree. Si es el fin de la ley, entonces quiere decir que no hay más ley. Vean, esta hermosa Biblia tiene un final. Acá donde terminó la Biblia, ¿saben qué? Terminó la Biblia, no hay más Biblia. Si Jesucristo es el fin de la ley, no hay más ley. Es lo mismo. Terminó el libro al final, terminó la ley con el Señor Jesucristo. No hay más ley. Lo que sí hay necesidad, muy en cambio, es de creer para adueñarse de los beneficios que Jesús obtuvo por haberse dado enteramente por todos nosotros. Adán tiró las bendiciones de Dios por la borda y vivió como un hombre espiritualmente muerto. Al redimir al hombre, Jesús tuvo que pagar el total de la deuda para reganar todos los derechos que le fueron confiscados a Adán. Ahora, todos los renacidos de simiente incorruptible tenemos todos los beneficios de aquella completa redención. Siendo que Cristo es el fin de la ley, ¿qué necesidad tendríamos de circuncidarnos o de hacer cualquier otra obra de la carne? Ninguna. ¿Cuál sería la necesidad de obtener a través de obras justificación, justicia, redención, ministerio de la reconciliación? Ninguna. Todo eso nos fue hecho en nuestro beneficio sin intervención alguna de nuestra parte. Simplemente tenemos que aceptar lo que Dios nos ha dado en Cristo. Simplemente hay que tomarlo. La redención que tenemos es completa, porque el trabajo de redención de Cristo también lo es, lo fue. Ya está terminada la redención, porque su identificación con nosotros también lo es. ¿Cómo manifestamos esa realidad de manera completa? Reconociéndonos, identificándonos con Él de manera completa. ¿Vieron qué complicado? Nuestra santificación de la esfera de acción del adversario no se debe a nuestra inteligencia o a nuestras buenas obras, se debe más bien a la buena obra de Cristo en entregarse por nosotros. ¿No les parece muy simple? Tienen razón, es muy simple. Para nosotros es simple, que lo único que tenemos que hacer es creer y actuar. Para el Señor Jesucristo le costó su vida. Para nuestro querido Dios le costó la vida de su unigénito Hijo. Cuando andamos en el poder para poder ser y hacer lo que Jesucristo fue e hizo, Dios se lleva la gloria y todos nosotros los beneficios. Todo comprado con la vida del precioso Cordero de Dios. Así también honramos a nuestro Señor, nuestro sustituto, quien logró para nosotros eterna redención. Gálatas, capítulo 3. No importa si fuimos del pueblo de Israel o si fuimos gentiles, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Estamos sentados en los celestiales y somos coherederos con Cristo, entre otras grandes realidades y beneficios. Necesitamos saber que somos hijos de Dios con todo su poder a nuestra disposición antes de poder llegar a tener un andar de fidelidad. Gálatas 3, en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. La maldición de la ley básicamente es la enfermedad y la muerte. Si Él nos redimió, ¿qué tenemos que hacer para redimirnos? Nada, exactamente nada. ¿Qué tenemos que hacer para recibir los beneficios de esa redención? Solamente creer. Tratar de hacer algo a fin de obtener lo que nos vino de la mano de gracia de Dios, literalmente es repudiar la gracia de Dios. Y también es, lamentablemente, hacer nulo el amor de nuestro Señor Jesucristo en entregarse por nosotros. Él se identificó con nosotros y obtuvo para nosotros la bendición de Abraham, que antes estaba disponible solamente para Israel. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la gracia, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso dice el 14. Vamos de nuevo. El 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
necesitamos despertarnos a la realidad que deberíamos andar según la nueva naturaleza de Dios en Cristo. Eso tenemos que hacer, necesitamos despertarnos para tener ese andar en nuestra vida, en lugar de andar según el hombre viejo que está viciado conforme al mundo. Romanos 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos paz, no necesitamos hacer paz, no necesitamos trabajar para la paz con nuestro Señor con nuestro querido Dios, porque nuestro Señor Jesucristo ya la logró para nosotros. No necesitamos hacer nada para lograrla, simplemente tenemos que actuar como si la tuviéramos, porque la tenemos. Versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esta gracia no para no hacer nada. Hemos renacido para servir en gracia la palabra de Dios a las personas. En esa gracia estamos firmes. La gracia nos vino de arriba, damas y caballeros, pero el estar firmes nos tiene que venir de acá adentro. Eso lo ponemos nosotros, el estar firmes. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ven? Mucho más. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo hemos recibido, no hemos hecho nada para lograrlo. Jesucristo nos expió completamente. Él llegó a estar totalmente identificado con nosotros, tal que nosotros podamos identificarnos con Él también completamente, mediante la renovación de nuestro entendimiento. En el nuevo nacimiento esto, damas y caballeros, es una realidad totalmente finalizada. Todo lo que somos, hacemos y seremos para con nuestro amoroso Padre, lo somos, hacemos y seremos en Cristo. Él es el camino al Padre. Lo tenemos todo, somos todo, podemos todo lo que la palabra de Dios dice que tenemos, somos y podemos. Lo tenemos, somos y podemos de la mano de la gracia de Dios en el sacrificio de Jesús por nosotros. No obstante, lo tendremos en manifestación en nuestra vida en la medida que lo pongamos en nuestra mente y caminemos según la grandeza de lo que nos fue logrado en nuestro inmenso beneficio.